Cuando uno predica, uno se da cuenta, no es lo mismo escucharla que uno predicarla, ¿va? Entonces cuando uno predica, uno se da cuenta del nivel de palabra. Dice uno, wow, qué bueno prediqué. Pero a veces cuando uno predica, a veces nota que no celebran la palabra, que están ahí como desanimados. Pero más sin embargo la palabra lleva un peso de gloria y una revelación poderosa. Lo que muchas veces no celebramos la palabra o no la recibimos como debemos de recibirla porque a veces creo que nos falta un poco de fe. A veces nos falta un poco de fe. La fe no está hecha para todos. Mucha gente dice hoy en día que tiene fe, pero la forma que ve a Dios no es congruente con lo que dice decir. La forma con que oye la palabra de Dios te está diciendo que no tiene fe. El que tiene fe sí tiene cierto calibre, ¿sí o no? El que tiene fe, dígale al que está a su lado, la fe no es para todos, la fe es para pocos. Es fácil decir con la boca tengo fe, pero es difícil moverse en esa dimensión. Porque para tener fe demanda a que tú mueras a tus conceptos, a tus razones y a tus matemáticas. Para yo moverme en la dimensión de la fe, yo tengo que moverme en lo que la palabra de Dios dice. Si estoy en una situación de escasez, la palabra de Dios dice que yo soy rico en Cristo Jesús. La realidad es la escasez, pero la verdad eterna es que Cristo me prosperó. Entonces hoy hay gente que critica cuando se predica acerca de la prosperidad, que Dios no está en medio de prosperar personas. Y dicen sí prosperarlas espiritualmente, pero no materialmente. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos la prosperidad espiritual manifestada en el plano terrenal. Toda promesa espiritual se manifiesta terrenalmente, ¿sí o no? Entonces dígale al que está a su lado, usted y yo vamos a ser prosperados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, ya lo somos. Que se manifieste depende de nosotros. Entonces vivimos hoy en día, la gente habla de fe, hermano, pero se rinden fácilmente. Entonces la fe, los que son de fe, mueren a la carne. Sí, digan conmigo, los que son de fe, mueren a la carne. Pero la gente está viva en la carne. ¿Por qué? Porque cree el diagnóstico del médico. El médico dijo, tienes cierta enfermedad y usted la creyó. Y esa palabra que el médico le dijo, usted hizo de esa palabra santa. El pastor te dice en la iglesia, usted es sano por las llagas de Cristo. No, el pastor está loco. Locos estamos nosotros. Porque no estamos creyendo a la verdad. El hombre habla terrenalmente, pero Dios habla desde la eternidad. Los que están hechos de fe se dejan tomar por la fe. Es sencillo, hermano. Para tener fe se necesita fuerza, pero no la de uno, la fuerza de la fe. Porque la fe te da fuerza. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, nosotros somos débiles por naturaleza, pero nos volvemos fuertes cuando permitimos que la fe nos tome. ¿Cuántos vamos a permitir que la fe de Cristo tome nuestras vidas? Entonces nosotros necesitamos permitir que la fe nos tome, que la fe nos gobierne. Dígale al que está a su lado, deje que la fe lo gobierne, hermanos. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Diga conmigo, se fortaleció en fe. ¿A dónde nosotros encontramos nuestra fortaleza? ¿A dónde? Fortaleza que necesitamos cuando estamos luchando contra adversidades difíciles. ¿Cuántos tienen luchas en este lugar contra situaciones difíciles en su diario vivir? Entonces usted necesita correr a la fe y dejarse fortalecer a la fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:20 que no, dice que
no dudó por incredulidad, sino que de la promesa, sino que se fortaleció en fe. Diga conmigo, hoy nos vamos a fortalecer en la fe del Hijo de Dios. Entonces a eso venimos a este lugar. Tal vez venimos débiles, desanimados, pero yo vengo a este lugar a fortalecerme en fe, porque la fe es mi fuerza, la fe es mi músculo, la fe es mi fortaleza. La fe es la que me da vida. Pero hermano, a veces nosotros venimos a la iglesia un desánimo, una incredulidad, una falta de interés. Así no hay nadie aquí. Lo digo por los que no vinieron y se quedaron durmiendo. Ay, pastor, estoy enferma. No. ¿Y la fe, pues? Que si te acercas a Cristo y tocas su manto, Él te sanará. Se quedó consintiendo la enfermedad. Ay, me duele la panza. Ay, me duele. Entonces la enfermedad se fortaleció. Dígale que está a su lado, hay que escondernos en la fe, hermano. Los que son de fe toman fuerzas de la fe. Por eso se vuelven fuertes. Hebreos capítulo 11 dice que se volvieron fuertes en batalla, taparon bocas de leones y pusieron a correr a ejércitos enemigos. Y lo habla de Jefté, de Gedeón, que uno tenía 300 soldados como contra 50,000. Con 300 el tipo puso a correr 50,000. Porque se escondieron en la fe, se volvieron fuertes, taparon boca de leones. A Daniel lo metieron en el foso de leones y los agarró de almohada cuando los leones se tenían que comérselo. Pues yo no los estoy regañando. Pasa la cámara aquí rolando la cara que tienen todos estos aquí. Diga conmigo, los que son de fe. Hay que ser de fe. ¿Qué atributos necesito yo? Dejarme tomar por la fe. Jesucristo dijo, el que tiene fe como un grano de mostaza. Diga conmigo, un grano de mostaza. Aquel que tiene fe diminuta, hermano. Aquel que tiene fe diminuta. ¿Cuántos saben qué es una minuta? Un raspado de hielo. No, una fe diminuta. Diga conmigo, una fe pequeña. El grano de mostaza está a punto de desaparecer, hermano. El grano de mostaza es casi invisible, no lo puedes ver. Aquel que tuviere fe, dígale que está a su lado, déjese tomar por la fe del Hijo de Dios y usted va a ver que usted va a hacer cosas grandes en la vida. Dejémonos tomar por la fe. Número 2, los que son de fe se fortalecen en la fe. Número 3, los que son de fe persisten en el mover de la fe. Son persistentes. Pelean una lucha, se debilitan, pero luego la fe los hace avanzar. La fe los hace continuar, pero la fe los empuja, pero al mismo tiempo que te empuja, la fe te da fuerzas, te vuelve más fuerte. Te das cuenta que aunque estés a punto de caer derrotado, la fe y no te deja caer, te levanta y empuja hacia adelante, y cada vez, cada proceso te vuelves más fuerte, te vuelves más persistente, tu avance es más seguro, porque tu fuerza no está en lo humano, tu fuerza está en la fe. Usted y yo vamos a creerle al Señor que nos sane por un dolor de cabeza, pues empecemos por ahí. Porque la sociedad de hoy está loca. Le creen al médico más que a Cristo. Hacen del diagnóstico médico una sentencia divina, pero de la palabra de Dios como una mentira terrenal. La sociedad de hoy hace de las deudas financieras un entierro. Están endeudados, hasta aquí llegué. Pero la palabra de Dios trajo, Cristo Jesús trajo economía. Diga conmigo, la economía del cielo aquí en la tierra. Necesitamos creer la palabra de Dios en su plenitud.
Porque Cristo no solo vino a hacernos religiosos. Él no vino a hacernos religiosos, me corrijo a mí. Él vino a manifestar el reino. Sanó a infinidad de personas y de todas las condiciones. Multiplicó los panes y los peces y los panes, no solo una vez, 2 veces. Mateo capítulo 14, versículo 35, Mateo capítulo 15, versículo 25, por ahí lo encuentra. Entonces el Señor multiplica los panes y 2 peces y da de comer más de 5,000 personas. Y después multiplica 7 pececillos con unos pocos panes y le da de comer a otras 5,000 personas, que sin contar los niños, las madres, eran unas 16,000, 20,000, multiplicadas por 2 veces. Está hablando que Jesús le dio de comer a 50,000, 60,000, 70,000 personas. La primera vez con 5 panes, 2 peces, la segunda vez con 7 pececillos. Y el Señor hizo el mismo milagro 2 veces. Estás preguntando por si el Señor no repetía milagro. ¿Verdad que Jesús no repetía milagro? Cada milagro lo hacía diferente. Pero ahora, ¿por qué los hacen igual en el área de provisión, en el área de finanzas? ¿Sabes por qué? Porque Él está confirmando que las finanzas estaban en medio de la resurrección. ¿Estás conmigo? La vida financiera, la vida próspera, la vida de abundancia, la vida material estaba dentro, y Él estaba confirmando lo que iba a hacer después de su resurrección. Tenemos que tener fe. Debemos de dejarnos tomar por la fe y debemos de dejarnos fortalecer por la fe para poder vivir en esa dimensión. Dígale al que está a su lado: hermano, la última palabra no la tiene el médico. La última palabra, dígale serio, cara de enojado, con cara de fe. Dígale, la última palabra no la tiene el doctor, el médico, no la tiene el abogado, no la tiene el juez. La última palabra no la tiene el policía. La última palabra no la tiene el chismoso. La última palabra no la tiene el que opina. La última palabra no la tiene el presidente. La última palabra la tiene Jesucristo, Señor nuestro, Salvador nuestro. Él tiene la última palabra sobre nuestra vida. La última palabra sobre no la tiene la deuda. Dígale que está a su lado: usted no es un endeudado. La última palabra la tiene Jesús. La última palabra no la tiene la enfermedad sobre tu cuerpo. La última palabra está clavada en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo: consumado es, hecho está, he muerto y resucitará el tercer día. La última palabra la tiene Jesús. Y eso se lo tienes que decir a la enfermedad. Eso se lo tienes que decir a la deuda. Háblele a la deuda y dígale: la última palabra la tiene Jesús. Háblele al juez, al policía: la última palabra la tiene Jesús. Al chismoso, dígale: la última palabra la tiene Jesús. ¿Quién tiene la última palabra sobre tu vida? Fíjate que hay gente que con el chisme de otro se desanima. Ya no voy a ir a la iglesia por el chisme de fulanito de tal. Imagínate qué lejos está una persona así. ¿Para qué Jesús tenga la última palabra sobre su vida? Si por el chisme de alguien no busca de Dios. A veces nosotros nos desanimamos por nada, hermano. Por el comentario que alguien hizo de nosotros, por la mirada que alguien nos dio en la iglesia, nos desanimamos. Ay, qué feo me miró la hermana, me siento mal. Por nada nos desanimamos, cuando Jesucristo debe de tener la última palabra. ¿Te has preguntado qué dice Jesús de ti? ¿Qué dice Jesús de ti? Diga conmigo: Jesús tiene la última palabra. Nosotros vemos a Jesús en la Biblia y lo vemos que llega a la vida de las personas. Lo vemos entrando a las casas, entrando a los hogares. Y cada vez que vemos que Jesús entra a una casa, encuentra un desorden, encuentra muerte,
encuentra fracaso, encuentra situaciones difíciles, encuentra personas, las encuentra tiradas en el piso. Uno solo era ciego, pero el tipo vivía como que era un mendigo. Lo ponían a la orilla de la calle y ahí se sentaba con un manto, como que no podía caminar y como que no tenía manos. El único problema era de visión. Y yo he visto ciegos que pintan con las manos, con valga la redundancia. Leen con los dedos, crean artesanías con los pies. Pero este tipo se convirtió en mendigo y el problema que tenía era ceguera. Porque una condición lo llevó a la otra. Y Cristo lo tomó de lo más vil, de lo menospreciado, y lo vil lo tomó Jesús. Jesús tomó personas, hermanos, que estaban muertos. Unos acababan de morir, estaban fresquitos. Otros estaban en el ataúd, iban en camino. Y otros ya estaban descompuestos totalmente, ya se habían comido los gusanos. Y Jesús llega a ese tipo de situaciones. ¿Y sabe qué sucede cuando Jesús llega? Se quedó el muerto, resucitó. El que iba en el féretro, ¿se quedó en el féretro o salió caminando del féretro? El que estaba sepultado y que su cuerpo estaba descompuesto, ¿se quedó sepultado y descompuesto o salió caminando de ahí? Entonces, ¿por qué nosotros nos debilitamos en fe si tenemos a Cristo adentro? ¿A cuántos Cristo ya vino a su vida? Levanten las manos a aquellos que Cristo ya está en su corazón, en su mente y en su vida. ¿Sí o no? ¿Ha cambiado tu vida hasta el día de hoy? Y va a seguir cambiando. Y va a seguir cambiando. Dígale que está subido. Mi vida va a seguir cambiando. Porque Cristo está en mí. Cristo mora en mí. El Cristo resucitado. El Cristo vivo, el Cristo que se está sentado a la diestra del Padre y me hizo sentar juntamente con el Padre en lugares celestiales. Él está en mí. Y donde Cristo llega, la historia cambia. Señores, donde Cristo está, todo cambia. Tu vida va a seguir cambiando. Tú vas a ir de gloria en gloria. Diga conmigo, voy a ir de gloria en gloria. Vamos, grítalo conmigo. Diga conmigo, Cristo está en mí. Por eso voy a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Voy a ir de gloria en gloria. Aunque tenga batalla, voy a ir de gloria en gloria. Aunque tenga lucha, voy a ir de victoria en victoria, porque Cristo está en mí. Entonces nosotros los cristianos tenemos que creer esta palabra. Porque nosotros a veces parece que vamos de derrota en derrota como en burro en bajada. Jesús está en medio de todos los imposibles. Jesús está en medio de todas tus batallas, de todas tus luchas. Él no está ausente. Si Cristo estuviera vivo hoy y caminara carnalmente como caminó en medio de sus discípulos, que era el Cristo que no había muerto y que no había resucitado, ese Cristo, ahí te doy toda la razón. Tenemos que transportarte a la vida de los discípulos, porque en esa etapa, sin Jesús haber sufrido muerte ni resurrección, Jesús solo podía estar en un lugar a la vez. Si se da cuenta que ese Jesús que vivió con sus discípulos, Él solo hacía milagros a donde iba o a donde enviaba la palabra. Ese Jesús solo hacía milagros en las casas que entraba. Solo caminaba con los discípulos que lo seguían. Pero una vez Jesús muere y resucita el tercer día, y nos envía su Espíritu Santo y su presencia, ya ese Jesús no es presente individualmente, es omnipresente. Ese Jesús es omnipresente. El Cristo resucitado
es omnipresente. Él está haciendo milagros hoy aquí, está haciendo milagros en Honduras, está haciendo milagros a nivel global en todo el mundo, está haciendo milagros en aldeas, está haciendo milagros en todos los lugares posibles, porque es el Cristo resucitado, es el Cristo omnipresente. Ya ahora los discípulos no tienen que viajar, si Jesucristo estuviera en Israel, no tienen que viajar a Israel para seguirlo. Porque Él vino, entró en nuestros corazones y hizo morada en nuestros corazones. Él está dentro de mí. Él está en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo. Él camina conmigo todos los días de mi vida. El Cristo resucitado. Diga conmigo los 3 niveles de imposible. Número 1, la niña de Jairo acaba de morir. La niña de Jairo acaba de morir. El joven de Naín, lo que ya estaba en un féretro, estaba en camino. Lázaro, ya una muerte avanzada. Jesús llega a la casa de Jairo y la niña acababa de morir. Y Jesucristo llega. Jesús no niega la realidad de los problemas, de las pérdidas, de las luchas, de las dificultades. Jesús no niega la realidad, pero la redefine. Los que estaban ahí, dice la palabra de Dios, que lloraban. Lloraban, se lamentaban. Y cuando Jesucristo entra, los manda a callar a todos. Porque Él está redefiniendo lo que está sucediendo. Jesucristo está transformando la atmósfera. Él ve una condición de muerte reciente, pero Él está ahí para establecer la vida. Sí murió, pero Él dijo, duerme. Porque Él está redefiniendo la realidad conforme a la realidad del cielo. ¿Está conmigo? Yo no sé qué pérdidas usted y yo hemos tenido. Hay realidades que son realidades verdaderas, presentes y están ahí. Pero no las podemos definir como el mundo las define. Tenemos que definirlas como el cielo las define. ¿Cómo Dios ve tus problemas? ¿Cómo Dios ve tus luchas? ¿Cómo Dios ve tus dificultades? Pregunto, ¿cómo Dios las ve? ¿Cómo Dios ve las deudas que tienes? ¿Cómo Dios ve las dificultades que tienes, las enfermedades, las pérdidas? ¿Cómo Dios las ve? ¿Será que una deuda que tú tengas para Dios es impagable? ¿Será que no se te va a ajustar la vida para cancelar la deuda que tenés? ¿Será que para Dios una enfermedad que acaba de aparecer en tu cuerpo es incurable? ¿Cómo Dios ve? Pregúntele a su hermano, ¿cómo Dios ve las circunstancias y las situaciones de su vida? Entonces tenemos que redefinir nuestra realidad. Tenemos que redefinir lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, reescribirlo con la mente del cielo. Marta le dijo a Jesús, Señor, está descompuesto el cuerpo, vas a perder tu tiempo. ¿Cuántas veces tú te has dicho lo mismo? La enfermedad que tengo es incurable. Creíste lo que el sistema médico humano dijo, pero te olvidaste de la palabra de Dios. Así hay gente que hace una verdad bíblica lo que la boca del ser humano habló, pero no lo que la palabra de Dios dice. ¿Ha notado eso usted? Que a veces hacemos la palabra de Dios como que es mentira, pero lo que las personas dicen es una verdad eterna. Necesitamos redefinir nuestra realidad a través de la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gente decía, está muerta. Jesús dijo, duerme.
La voy a despertar. Le voy a dar vida. Va a resucitar. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Esa tiene que ser nuestra visión en todas las áreas de nuestra vida. A cada momento, a cada instante, en cada etapa, tenemos que saber que tenemos un Cristo que gobierna, que la última palabra la tiene Él. Y cuando Él dice, así es. La gente lloraba, la gente se lamentaba, porque había muerto, se habían resignado a la muerte. Hay gente que se resignó a la enfermedad. Hay gente que se resignó al dolor de cabeza que le da a las 6 de la tarde. Ay, el dolor de cabeza ya viene a las 6. Siempre me da, siempre tengo dolor de cabeza a esa hora. Ay. Y están resignados. Ya uno de hombre ya sabe con las esposas. Bueno, ya hoy, mañana es lunes, ya a mi esposa le va a doler tal cosa. Y siempre como que es la misma resignación de siempre, donde nos resignamos a la realidad de vida que vivimos porque es terrenal y nos movemos en ella, pero nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que tiene la última palabra, un Dios que quiere redefinir nuestra realidad, un Dios que quiere cambiar nuestra realidad y vida, sacarnos de donde estamos y llevarnos a una realidad y vida eterna que Él creó para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí de este lado nada de amén. Amén, Dios. Entonces Jesucristo vino a nuestras vidas a cambiar nuestra historia, a cambiar lo que va a suceder con nosotros. Jesucristo nos resucitó a nosotros para cambiar nuestras historias de vida, para que ya no vivamos de desgracia en desgracia, de deuda en deuda, ni de fracaso en fracaso. Él vino a cambiar nuestra historia para darnos la historia que Él preparó para nosotros. Por eso cuando Jesucristo viene y ve a la niña de Jairo que está muerta, la toma de la mano y le dice: niña, talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. No solo resucitó, inició una nueva historia de vida. Una niña resucitada que antes había estado muerta, pero que ahora vive y ahora tiene un testimonio poderoso. Por eso no te podés quedar en resignación. Tenés que creer a la palabra, porque cuando Dios haga el milagro en tu vida, vas a hacer un milagro caminando. Dígale que está a su lado: yo soy un milagro andante. Dios hizo algo poderoso en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Soy un milagro que camina en la tierra. Soy una historia de Dios en la tierra. Nosotros nos amamos la vida que tenemos. El dolor de cabeza, el desánimo. ¿Por qué no vino a la iglesia? Me desanimé. Estamos igualitos a la sociedad de hoy en día. A todo esta sociedad se resigna. Solo viendo los noticieros pasan. Y los noticieros son apolíticos, responden a intereses políticos. Te pones a ver CNN, tú estás viendo un canal de derecha, de izquierda. Van a hablar mal y te van a hablar de las redes, que aquí, que por allá. Y ya tú te entristeces y ya no dejas de salir de la casa. Vas a otros canales que son apolíticos también y son de derecha, y ahí va la cosa. El punto es que no nos podemos dejar de redefinir por las realidades humanas que vivimos, porque nuestras realidades humanas son pasajeras, son efímeras, pero la realidad de Dios es eterna. Fíjate conmigo, la realidad de Dios es eterna. Entonces yo tengo que llegar a la realidad de Dios para mi vida. Yo tengo que entrar en esa dimensión de vida. Y entramos a través del dejarnos tomar de la fe. Debo de dejarme tomar por la fe.
Jesucristo, cuando llegó a la casa de Jairo, no negó la realidad, no se resignó a ella. Reconoció la condición, pero no se sometió a ella. Si hay una enfermedad en mi cuerpo, yo la reconozco. Voy al médico, me trato, pero no me someto a ella. Porque Isaías capítulo 53, versículo 5, dice que por su llaga yo fui curado. Y yo voy a ser sano. Soy sano. Entonces se reconoce. Uno debe reconocer la condición. Pero uno no se debe de someter a ella. Estoy viviendo una etapa de escasez. Es cierto, estoy viviendo una etapa de escasez. Pero esta no es mi realidad. Yo no fui llamado para vivir en esto. Dios no me envió a la tierra para vivir en escasez toda mi perenne vida. Él me va a sacar de aquí. Reconozco la condición, pero no me someto a ella. Hay gente que dice, mira hermano, dice, ya los ricos están contados. Se están sometiendo a la condición de pobreza. El diablo no les está poniendo pistola en el pecho, ellos mismos se sepultan. Hay gente que se somete, se deja vencer por un diagnóstico. El médico dijo, está enfermo y hasta ahí llegó. Hizo la enfermedad suya, la abrazó, bailó con ella un vals. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Mañana seguiré enfermo. Pasado mañana también. Canta poesías a la enfermedad. Porque se sometieron a una condición. Aceptaron una condición como destino de vida. Cuando usted se deja tomar de la fe, usted sabe que cualquier realidad contraria que usted viva es temporal, tiene fecha de caducidad. Un día se va a terminar, porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, no se queda igual. Por eso usted no se va a quedar igual. La enfermedad que tiene no se va a quedar en su cuerpo, se va a ir de su cuerpo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Cristo clavó en la cruz el acta de decreto que nos era contraria y avergonzó a los principados, a las potestades en la cruz del Calvario. Por eso ahora nosotros vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para aquellos que creen en Él. Entonces hay personas que aceptan la identidad que la enfermedad les da. Aceptan la identidad que la pobreza les da. Aceptan la identidad que las demás personas les dan. Imagínate que yo hubiese aceptado la identidad que me daban aquellos que hablaban mal de mí cuando empezamos a pastorear. Cuando empezamos a pastorear con mi esposa, todo el mundo me daba identidad. Algunos me decían, hasta me llamaban por teléfono. Nunca antes jamás se habían tomado la molestia de llamarme. Nunca en su vida se habían tomado. Y me llamaban para decirme, no jodas. Me decían la palabrota, perdóname Señor, lo dije, disculpe. Vos no sos pastor, ni cara de pastor tenés. Hay gente que te va a buscar a dar identidad. Las circunstancias te van a querer dar identidad. El lugar donde vives te va a buscar identidad. La pobreza te va a buscar dar identidad, pero usted no se puede someter a ella. Usted tiene que luchar contra la pobreza, contra la escasez, contra la enfermedad a través de la palabra de Jesucristo. Cristo dijo que usted es prosperado. Cristo dijo que usted es bendito y lo soy. No me dejo sepultar.
Cristo no va a permitir que el sistema te sepulte. La anciana, la viuda de Naín, llevaban al hijo a sepultarlo. Llevaban a sepultarlo, él iba en el féretro. Y Jesucristo vino a Naín, un lugar sin importancia. Naín estaba apartado de las urbes. Jesucristo se desvió porque vino a la vida de alguien que el Señor no iba a permitir que lo sepultaran, porque su historia no había terminado. El Señor llegó a esa ciudad a redefinir la historia de una familia, de un apellido, de una ciudad total. Eso es lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas. Él va a redefinir tu historia. Él va a redefinir tu apellido. Él va a redefinir todos aquellos que te conocen. Antes pensaban mal de ti, pero cuando vean los milagros que Cristo ha hecho en tu vida y va a hacer en tu vida, van a decir: wow, ese es hijo de Dios. Tenemos que redefinir las circunstancias. Cuando Jesucristo viene a la casa de Jairo, unos estaban llorando, hermano. Y pobrecita, se murió. Y aparte los tipos hacían plata por llorar. Porque para que el culto de entierro, de muerte se pusiera más bueno, pagaban a personas que actuaran para llorar. Así somos nosotros. Cuando nos define la realidad terrenal. Cuando nos define, cuando nos hemos sometido a la enfermedad, a la escasez y al problema. Nuestro lenguaje es de queja, no es de creatividad. Nuestro lenguaje es de muerte, no es de vida. Porque no estamos hablando conforme a lo que el cielo determinó, sino conforme a las circunstancias. Nos dejamos atropellar por las circunstancias de vida que vivimos. Nos dejamos paralizar por la escasez que pasamos. Nos dejamos matar por las dificultades que se nos presentan enfrente. Nos detenemos para todo. Casi estamos como la sociedad de hoy en día, vivos pero muertos. Porque la sociedad hoy la gobierna el médico. La sociedad hoy la gobierna el abogado. Pero no la gobierna Cristo. Hay cantidad de abogados chantajistas en las redes sociales que cobran unas cantidades de dinero impresionantes, 13,000, 15,000 dólares, 20,000 dólares. Vos le hablás y mire, abogado, fíjese que este es mi caso. Y así, esto y esto. Sí, yo te lo llevo, son 15,000. Ok, abogado, ¿cuánto necesita? 3,000 para el depósito, ahí hace el depósito lo bruto. Y después andan siguiendo los abogados denunciándolos, porque fueron lo suficientemente brutos para creerles. Ahí, ese es el lugar donde nuestra sociedad hoy en día está. Y es la sociedad en la que Cristo nos envió a levantarla para llevar la palabra y que puedan creer la palabra. ¿Cuántos están conmigo? Dígale al que está a su lado, su realidad debe de ser la realidad de Dios. Esa debe de ser mi realidad. No me puedo someter a las circunstancias que vivo diariamente. Debo de permitir que la fe opere en mi vida para que la fe me haga ver a donde Dios me quiere llevar. Yo te lo puedo decir. Otra cosa es que tú lo veas a través de los ojos de la fe. Eso es lindo. Yo te lo puedo gritar, hermano. Yo puedo perder el control y ponerme a gritar para motivarlo y animarlo, y puedo empezar a fluir como Rudy Gracia, que tiene un vocerrón que... Pero otra cosa es que tú lo veas. Somos buenos para ver lo malo en nuestras vidas. Algunos yo veo que postean y hasta postean en WhatsApp, en el Facebook, en sus historiales. Parecen magdalenas llorantes. Ay,
A cada rato los pasa rescatando el Señor. A cada rato el Señor les pasa limpiando las lágrimas. Porque su historia de vida es de desgracia en desgracia. De mal en mal. De fracaso en fracaso. Y ellos han definido que la vida es eso. Que la vida va de desgracia en desgracia, de fracaso en fracaso, de lágrima en lágrima, de enfermedad en enfermedad. Y en Dios no es así. La palabra de Dios no dice eso. Si yo lo estoy viviendo, es que la realidad humana y terrenal está redefiniendo mi vida y no la verdad eterna. Por eso debo de buscar que la realidad de Dios redefina mi vida. Para dejar de llorar y comenzar a sonreír. Para dejar de sufrir y empezar a vivir gozoso, contento y alegre. Para dejar de caminar en escasez e iniciar a caminar en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Para dejar de caminar en enfermedad e iniciar a caminar en sanidad. Para dejar de caminar en escasez, hermano, y caminar en la abundancia del cielo. Por eso debo de permitir que el cielo redefina mi vida. Porque Cristo no vino a dejarme igual. Y no te vas a quedar igual. Y no me voy a quedar igual. Dele una cachetada santa al que está a su lado. Y dígale, Cristo no te va a dejar igual. Pero désela de verdad. La última palabra la tiene Jesús. La última palabra la tiene Jesús. Y la palabra de Jesús, lo que Jesús dijo es su voz creativa, es Él. Y el verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La última palabra la tiene Jesús sobre mi vida. Tenemos que entender eso, hermanos, sencillo. La última palabra la tiene Jesús y no las circunstancias de mi vida. La última palabra la tiene Jesús. Por eso yo debo dejar que Él me redefina. Jesucristo llegó a la casa de Jairo, la miró muerta y dijo, duerme. Y luego se acercó, la tomó, le dijo, levántate, tú no estás muerta, tú estás viva. A la mujer del flujo de sangre dijo, poder salió de mí. Y dijo, mujer, grande es tu fe. Pero para los fariseos era inmunda. Para los fariseos era lo peor de la tierra, pero para Jesucristo era una mujer de fe. Dígale al que está a su lado, deje que el cielo y la boca del cielo redefina su vida. La última palabra la tiene Jesús. Jesús es la palabra. Él no va a venir, Él está en nosotros. Yo debo dejar que Él me redefina por dentro, que Él recablee mis pensamientos, que Él ordene mi corazón y mi mente para poder levantarme y poder caminar como Él quiere que camine. El lenguaje de Jesús siempre es de avance. Cuando tú escuches una voz en tu mente de avance, de fe, es Jesús hablándote. Pero cuando tú escuches la voz de retraso, es el diablo hablándote. Cuando tú escuches una voz en tu corazón y en tu mente de que sí se puede y las cosas están difíciles, es Jesús, es el Espíritu Santo. Ese es el pensamiento que debes dejar que te tome. Cuando tú escuchas en tu corazón y en tu mente, la enfermedad se va a sacar, se va a ir de tu cuerpo. Créela, deje de tomar por la voz de Jesús. Pero cuando la mente te diga eso es incurable, es imposible, es las tinieblas hablando. Jesús llega a la casa de Jairo y manda a sacar a todo mundo. Señor llegó, Él mandó a sacar a todo mundo. No fue Jairo, ni la madre, ni los discípulos. Jesús dijo, no quiero que nadie entre a este lugar conmigo, porque voy a establecer una atmósfera y voy a redefinir lo que aquí sucede. Por lo tanto, yo quiero a los llorones, a los quejosos, a los que decretan muerte, no los quiero aquí. Por eso tenemos que limpiar nuestra mente de suciedad,
de pensamientos incorrectos, de pensamientos limitantes, y tenemos que permitir la voz del cielo, que es la voz que levanta, que es la voz que resucita. Cuando usted y yo hagamos eso, nuestras vidas van a cambiar. El problema es que, hermano, nosotros queremos creerle a Dios, pero permitimos nube de pensamientos. Pensamientos de incredulidad, ahí los andamos alojados en la mente. Estamos escuchando la palabra de Dios y están operando. Ay, el pastor dijo eso es mentira. Oh, el pastor dijo esto. Y vamos refutando. Eso no sucede aquí, eso sucede en otras iglesias. Eso no pasa aquí, hermano. Eso no pasa aquí. Aquí nosotros todos recibimos. ¿Sí o no? Entonces Jesús entra a la casa y manda a callar a todos. Silencio total. ¿Sí? Silencio. Lo primero que tenemos que hacer es apagar esos pensamientos de muerte. Apagar pensamientos contrarios. Apagar pensamientos de escasez. Desconectarlos de nuestro ser. Aprender a pensar conforme a la palabra. Conforme a Dios. Aprender a verme a través de Dios. Escuchar a Jesús. Silencio. En tu corazón y en tu mente. No permitas que el temor opere. No permitas que la incredulidad opere. No permitas que la escasez opere. Silencio. Porque Jesús va a hablar a mi vida. Jesús me va a dar una palabra. Jesús va a hablar. Jesús va a activar algo poderoso en mi vida. Jesús va a hablar. Jesús entra, saca a todo el mundo y queda Él. Y solo permitió a Pedro, Juan, 2 discípulos más, y al papá y la mamá, y ustedes se me callan. Y Jesús entra. ¿Has pensado cómo cambió la atmósfera de aquel lugar de muerte? Cuando Jesús sacó a todos los bocones, a todos los falsos, a todos los hipócritas, y quedó Él. Y aquel lugar estaba en silencio. La muerte estaba revuelta, hermano. Que la muerte se revuelve. El espíritu de enfermedad se revuelve, porque cuando un espíritu de muerte, de pobreza, de escasez y de enfermedad toma un cuerpo, toma una vida, no lo quiere soltar. No lo quiere dejar ir, se apodera de él. Y reclama propiedad. Y Jesucristo entra y hay un silencio total. Pero cuando Jesucristo entra, lo divino, lo eterno invadió aquel lugar. La atmósfera cambió. Dígale al que está a su lado, la atmósfera va a cambiar adentro de mí, porque Jesucristo vino a mi vida. La atmósfera va a cambiar adentro de mí. Van a cambiar, nuestra atmósfera va a cambiar. Y la niña empezó a tomar vida. Los padres se llenaron de fe, se llenaron de esperanza, porque la presencia de Jesús es una atmósfera. La presencia de Jesús es una frecuencia, es una energía, es un poder que cuando se establece en un lugar, tú sabes que algo va a suceder. La frecuencia, cuando Jesucristo está en un corazón, en una mente, aquella persona está batallando, está luchando, pero él sabe que por muy imposible que aquello sea, sabe que Cristo lo va a quebrar, sabe que Jesús lo va a despedazar, porque la unción pudre los yugos. Usted sabe que sí. Dígale que está a su lado, hermano, yo sé que sí, que la vida se va a manifestar a mi favor, que los milagros se van a manifestar a mi favor, que la sanidad se va a manifestar en mi cuerpo. Yo sé que sí. Digan amén, hombre. Mira, maletas y me voy ya mejor. Y el Señor me ha sanado a mí mis enfermedades. Yo voy al médico. Una vez el médico me regañó que no me tomé las pastillas. Me hice 5 a 6 veces exámenes de sangre. Y oraban por mí y cada vez salía el positivo de la enfermedad.
y oraba por mí positivo, pero cada vez que yo creía que Dios había hecho el milagro en mi vida, lo sentía en mi espíritu. Había una fuerza dentro de mí, el espíritu que me decía: no te tomes la pastilla, cree por tu sanidad. Y creía, y iba y me salía positivo, enfermo, pero siempre cuando escuchaba ese diagnóstico, el espíritu me llevaba nuevamente a creer y a creer. Y cada vez que había un revés, un no, un positivo de enfermedad, volvía a creer. ¿Cuántos vamos a hacer así? Que no nos vamos a resignar al primer diagnóstico. Que usted no se va a resignar al chisme del hermano. Que usted no se va a resignar a la mala mirada del servidor. Ay, el servidor me miró mal, ya no voy a ir a esa iglesia. Ay, el pastor me dijo esto. No existen fórmulas del éxito. La gente hoy en día habla de fórmulas del éxito. 3 pasos para ser próspero en la vida. Ahí no está Dios. Y te venden cosas. Pero para ser próspero no existen fórmulas. Para ser próspero es la voz. Es la palabra. Diga conmigo, la palabra. Para ser próspero yo necesito la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho pudo ser sido hecho. En Él era la luz y en Él estaba la vida, la luz de los hombres. Él es la palabra viva que se hizo carne, que entró en nuestros corazones y habita en nuestros corazones a través de la palabra. Es un misterio. Pero Cristo viene a nuestras vidas a través de la palabra. Fue a través de la palabra que Cristo entró en mí. Y Él está en mí. Él habla conmigo y yo con Él. Parece una locura, pero no lo es. Es una verdad. ¿Cuántos conversan con el Espíritu Santo dentro de sí? La última palabra siempre la tiene Jesús. La niña acababa de morir, la hija de Jairo. El joven que llevaban a enterrar, estaban a punto de meterlo al hoyo. Solo necesitaban llegar al hogar y enterrarlo de una vez. Y lo peor, Lázaro estaba descompuesto. A cada uno de ellos, Jesucristo los levantó con una palabra, no con una fórmula. A cada uno de ellos Jesús les habló. Dígale que está a su lado: Jesucristo habla. Jesús te ha estado hablando. Jesucristo habla a través del predicador, pero también habla a través de ti. Y tienes que escucharlo. Porque cuando tú lo escuchas, hay resurrección. Cuando tú lo escuchas, hay vida. Cuando tú lo escuchas, tu historia cambia. Cuando tú lo escuchas, tu destino se activa en él. Cuando tú lo escuchas, algo va a suceder. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. A Jesucristo le dijo a la niña: niña, levántate. Le habló. Y esa palabra que Jesucristo habló salió de su boca, es una frecuencia, y entró en la niña. Y la muerte se fue. La muerte la tuvo que soltar. La voz es una frecuencia. Esa frecuencia es Jesús. Que si tú lo permites que entre, va a desbaratar todo lo que las tinieblas han querido construir o han construido en tu vida, y va a establecer el reino de Dios en ti. Jesucristo llegó al cortejo fúnebre y dijo: deténganse, párense ahí,
Ustedes determinaron muerte, pero yo he venido a determinar la vida. Ustedes determinaron enfermedad, yo he venido a determinar salud. Deténganse, párense ahí, porque he llegado a establecer la vida. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no estamos jugando a ser cristianos fanáticos. No estamos jugando un sueño de fantasía. El congregarse, el venir a la iglesia, el sentarse y recibir la palabra, el predicar la palabra, no es un juego, hermano. No es que a mí me guste venir a pararme aquí y predicar y para hacerme ver bien y ganar credibilidad y reputación y hacerme una persona importante. Y yo no estoy en esto, en Jesús para esto. No tengo tiempo para falsificar, para ser hipócrita. No puedo, no podría. No me daría la cara de hipócrita para hacerlo por más de 6 años. ¿Sabes por qué lo hago? Porque he experimentado el poder de Jesús en mi vida. He experimentado el poder de Jesús en la vida de los demás. Lo he visto cómo Jesús transforma a las personas. Eran pobres pero ahora son ricos. Tenían una enfermedad, ahora son sanos. He visto la gloria de Jesús transformar el corazón de las personas, la vida de las personas. Porque cuando Cristo llega, nadie se queda igual. Dígale que está a su lado, nadie se queda igual. Todos son transformados. Lo dijo de Jesús: si antes conocí a Cristo en la carne, ya no lo conozco así. Te conozco hoy, pero mañana no vas a ser la misma persona, porque si estás en Cristo, tu vida va a ser poderosa. Y tengo que tratarte con amor, con respeto y cuidado. No vayas a hacer que me metas a la cárcel después. Pastorcito, ¿te acordás cuando me dijiste eso? Hoy tengo plata, te voy a mandar a la cárcel. Que el Señor te va a prosperar y te va a bendecir. Dígale al que está a su lado: Jesús tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Qué lindo va. Qué lindo. Me encanta mucho cuando Jesús sana al ciego. El tipo era ciego de nacimiento. Era conocido por toda la ciudad. Era de nacimiento el ciego. Y Jesús llega y toma barro de la tierra y escupe en el barro y se lo unta en los ojos. Y el Señor le dice: vete a lavar al estanque de Siloé. Un estanque limpio, hermano. Y aquel tipo lavando y ensuciando todo el estanque. Un estanque que los religiosos lo tenían para sus ceremonias. Era un estanque santo y Jesús lo manda. No. Pero lo que a mí más me encanta, que el tipo, los fariseos lo perseguían para demeritar que Jesús había hecho un milagro en él. Y en ese proceso el tipo les estaba dando cátedra. Les dijo: yo sé que yo era ciego y nací ciego. Y sé lo que ha hecho en mi vida. Sé que antes era ciego y que ahora veo. Si Él no viniera de Dios, no haría el milagro que hizo en mí. Y les dicen los: ¿tú nos quieres dar cátedra a nosotros? Y lo lincharon y lo sacaron de aquel lugar. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo saludable, todo lo agradable viene del Padre de las luces. Viene de nuestro Señor, de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo de Nazaret. La prosperidad viene del Padre, la salud viene del Padre, la bendición viene del Padre, la familia feliz viene del Padre, los hijos vienen del Padre. Todo lo bueno, todo lo agradable viene de nuestro Señor. No hay nada malo que venga de Dios. Todo lo malo viene de las tinieblas. Y cualquier maldad que tú estés viviendo es porque las tinieblas la activaron y la trajeron a tu vida. Ahora tú no te puedes adueñar de eso.
Dígale al que está a su lado: Jesús tiene la última. Si Jesús no ha hablado, el final que tú crees que es final no es el final. Mientras Jesús no haya hablado, el final que tú crees que es tu final no es el final. Jesús no te decretó enfermo, Jesús te decretó sano. La niña poseía un lecho de muerte, su cama de muerte, pero Jesucristo llegó a su vida con una palabra. El joven muerto de la viuda de Naín era dueño de su féretro, pero Jesús llegó con una palabra. Lázaro era dueño del sepulcro, era su casa el sepulcro, pero Jesucristo llegó con una palabra. Jesucristo le dijo: Lázaro, sal fuera. A la niña de Jairo, Jesucristo le dijo: mi niña, levántate. Y al muchacho le tocó el féretro y dijo: levántate. Diga conmigo: Jesús tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra, no lo que tú estás viviendo hoy en día. Pasa al piano, chicos, pasa al piano. Jesús tiene la última palabra. Diga conmigo: Jesús tiene la última palabra sobre mi vida. Cualquier situación y condición que tú estás viviendo, te pregúntate: ¿cuál es la palabra que Jesús tiene sobre tu condición de vida? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Jesús está hablando de tu condición de vida? ¿Qué Jesús piensa de la enfermedad que tienes en tu cuerpo? ¿Que vas a morir enfermo toda tu vida o que vas a ser sano? ¿Qué Jesús piensa de la escasez que estás pasando en este momento? ¿Que vas a vivir escasamente todos los días de tu vida o que vas a ser prosperado en cualquier momento? ¿Te has preguntado lo que Jesús piensa de la condición de vida que estás viviendo? ¿Te has preguntado? Jesús me dio una palabra a mí, una palabra grande, una palabra poderosa, que si yo le digo a usted: el pastor está loco, hay que mandarlo a un hospital psiquiátrico, porque está loco. Porque la palabra que Jesús tiene para tu vida es grande, es inmensa, es increíble. La palabra de Jesús es increíble. ¿Quieres tú esa palabra de Jesús para tu vida? Y Jesús es experto en hablar palabras increíbles. Él es experto en hablar lo imposible como posible. Si el Señor ve una enfermedad, dijo: sano. Si el Señor ve escasez, prosperado. Si el Señor vio pobreza, el Señor dice: riqueza. Donde sea que hay un imposible de Dios para ti. Pónganse de pie. Donde sea, levanta tus manos al cielo, dale gracias al Señor. Oh Señor Jesús, sí, Señor, tú tienes la última palabra.